Bienvenido, panas. No sé si te has visto en el espejo y entonces estás tratando de ver tu físico y te has dado cuenta que un músculo es mucho más pequeño que el otro y entonces tienes el otro músculo más grande y se ve algo desproporcional. Y bueno, inevitablemente llegas a la conclusión de que has descuidado un músculo y por eso está mucho más por detrás que el resto de tus músculos. Y sabes, si eres un calisténico el cual le interesa la construcción muscular, o al menos como yo me consideraría un calisténico físico-culturista natural XD, todos sabemos que el gimnasio es claramente superior. Cuando hablamos sobre el gimnasio estamos obviamente hablando sobre todas las formas de entrenamiento que puedes encontrar en el gimnasio, ya sea a través de las pesas libres o las poleas o las máquinas. Entonces cuando hablamos sobre el gimnasio hablamos sobre todo eso y lo comparamos solo con la calistenia, el cual solo es un método y es básicamente 3 contra 1, es una bomba de hidrógeno contra un bebé recién nacido. Pero a pesar de todas esas formas las cuales el gimnasio te puede dar de entrenar, aún así habrán gente que vayan al gimnasio y tengan partes desproporcionadas en comparación a otras partes. Por ejemplo, tal vez sus brazos son más pequeños que sus torsos porque hacen más ejercicios compuestos que ejercicios de aislamiento para sus brazos y resulta con un físico algo desproporcionado, lo cual significa que no necesariamente cuando hablamos sobre que un músculo es más pequeño que el otro realmente tiene que significar que la culpa no es del medio, es decir, las pesas, sino que es culpa de la programación y de la manera en que se está enfocando el entrenamiento, ya sea una parte en específica o tal vez ignorando o dejando de lado algunos músculos, etc. Y podrías decir que la calistenia tiene sus prioridades y que digamos que la calistenia no sirve para las piernas porque el mismo argumento de sobrecarga progresiva, etc. Pero realmente es el caso. ¿Qué calisténico has visto que se especialice en el entrenamiento de piernas para hipertrofia? Ninguno. Así que después de esta introducción más larga que una clase aburrida, pues llegamos a los 4 músculos que tal vez tú estés descuidando la calistenia y que yo he descuidado en mi aventura calisténica. Y el primer músculo es un músculo de la espalda, el cual tal vez no esperes en esta lista, el cual es el trapecio superior. ¿Sabes? Cuando hablamos de calistenia y sus debilidades, nunca nos referimos a la espalda. Usualmente cuando ves calisténicos, tal vez una de las mejores partes de su cuerpo siempre es la espalda. Y eso es debido porque habrá muchos atletas de fuerza en la calistenia en donde tengan que hacer un montón de front levels y otras variaciones de front level y mucho front level. Y usualmente en los ejercicios de calistenia de jalada solemos jalar con todo nuestro peso corporal junto con formas de palanca. Lo cual obviamente son cargas pesadas que si haces sobrecarga progresiva y comes bien, pues esa espalda va a explotar. Podemos concluir que los calisténicos tienen esa espalda no solo por eso, sino porque se especializan mucho en eso y hacen mucho de eso. Podemos ver el mismo patrón con los powerlifters con sus espaldas porque necesitan utilizar muchas sus espaldas, entonces su espalda es grande y también los luchadores de brazos que tienen unos antebrazos explotadísimos. Y a pesar de todos esos ejercicios de dominadas y de jaladas y de espalda que son bastante buenos, al menos en mi propio físico, a pesar de hacer todos esos ejercicios de jalada, he notado que mis trapecios superiores son mucho o son algo desproporcionales al resto de mi espalda, especialmente cuando los comparas con los dorsales que son explotados con dominadas y todos esos ejercicios. Usualmente cuando vemos ejercicios de trapecio superior en el gimnasio solemos ver los encogimientos de hombro. Simplemente agarras unas pesas y empiezas a encoger los hombros y ¡boom! Explotaste tu fucking trapecio. O ni siquiera en eso, hasta en los pesos muertos utilizan mucho los trapecios. Y sabes, el simple hecho de agarrar una pesa ya puedes sentir el estiramiento de tus trapecios superiores y cómo se está utilizando. Pero cuando comparamos un encogimiento de brazos con pesas contra una dominada, pues podemos ver que las direcciones de carga son diferentes porque al poner una pesa tenemos un peso y una variable ajena a nuestro peso corporal, y también si vemos la dirección de nuestros brazos pues es totalmente distinto. En la dominada no hacemos o se usa mínimamente el trapecio superior, entonces como los calisténicos hacen muchas dominadas y si solo hacen dominadas pues podemos concluir que los calisténicos a través de solo hacer eso pues no van a tener trapecios superiores notables. ¿Cuándo has visto un calisténico y el primer pensamiento que se te viene a la mente es que sus trapecios están petadísimos? Casi nada. Pero ¿cuándo has visto un powerlifter o un fisicoculturista que levanta pesas
y has dicho, esos trapecios están petadísimos, pues es más probable. Al menos personalmente, cuando hago remos corporales o cuando hago dominadas o cuando hago front level o otros ejercicios de espalda en la calistenia, pues raramente siento una estimulación del trapecio superior como podría sentirlo al simplemente cargar una pesa. Entonces, ¿qué ejercicios de espalda de calistenia nos podrían dar ese mismo sentimiento que sentimos al simplemente cargar con una pesa? Pues a primera vista podrías decir que las retracciones escapulares en las dominadas, posición de remo corporal, podrían estimular tu trapecio superior. Y personalmente cuando yo pruebo eso, pues no siento nada de nada el trapecio superior. Y es que si miras la diferencia de dónde proviene la carga y cómo está posicionado tus brazos comparado con tu torso y todo el resto del cuerpo, pues es bastante lógico que no se siente igual. Tal vez vemos las paralelas y nos encontramos con el encogimiento de hombros en las paralelas, lo cual en este sí siento mucho más los trapecios superiores en comparación con las retracciones escapulares en las dominadas o en los remos, pero aún así es muy diferente porque en el encogimiento de hombros en pesas solemos sentir que nuestros trapecios están estirados y al encoger nuestros hombros, pues lo que pasa es que contraemos los trapecios y los trapecios se reduce la longitud del músculo y básicamente estamos como que jalándonos, mientras que es totalmente diferente en el fondo, en los encogimientos de fondo, porque es como que estuviéramos jalando con nuestros trapecios. Pero de todas formas, si hago encogimiento de brazos en fondos, pues la carga no es ideal. Entonces también tachamos ese ejercicio, porque tal vez te sirva al principio, pero después de yo que sé 2 años, 1 año, pues no va a ser casi nada. Es como pensar que podrías hacer flexiones de rodillas y que te sirva por toda tu vida. Pues no. Si quieres estimular los trapecios, tal vez los 2 mejores ejercicios que podrías encontrar es número 1, el encogimiento invertido de los hombros, el cual es el ejercicio más similar al encogimiento de hombros con mancuernas, porque al invertir nuestro cuerpo en una barra paralela, podemos estirar los trapecios de la misma forma que lo hacemos con una mancuerna y nuestro cuerpo está similar que al hacer un encogimiento de mancuerna o cualquier otro tipo de pesas, lo cual se siente mucho mejor que los otros ejercicios, pero este ejercicio tiene una cualidad bastante negativa, el cual es la necesidad de balance y equilibrio que ese ejercicio requiere. A diferencia del encogimiento de brazos con mancuerna o cualquier otro pesa, pues nuestros pies están en el piso y estamos totalmente sólidos, fijados en el piso, pero cuando agarramos las barras paralelas y nuestros pies están en el aire, pues eso requiere que necesitamos balance, y si te mueves un poquito hacia adelante, un poquito atrás, empezaremos a utilizar otros músculos como el pecho y los dorsales, por ejemplo. Pero tal vez puedas solucionar esto a través de mover tus piernas hacia adelante, algo similar a una posición de L, pero no tan L, y poner tu cadera un poco hacia atrás para hacer un balance. Y de todos esos ejercicios que acabo de nombrar, tal vez este sea el mejor, porque es mejor hacer eso que retracciones escapulares, ¿no? Y el otro ejercicio, además de ese, que podrías hacer para tus trapecios superiores sería los encogimientos de hombros, pero en posición de handstand, lo cual es bastante similar como el encogimiento de hombro en el fondo, solo que con mucho más peso. Y digamos que después de hacer esos 2 ejercicios, haces un encogimiento de fondo al menos una vez a la semana y empiezas a utilizar esos ejercicios e incorporarlos a tu rutina de espalda o cualquier rutina, pues tal vez veas un crecimiento en tus trapecios superiores que antes no veías. Es como decir, oh, ¿no entrenas tríceps? Pues entrena tríceps. Prioritiza tríceps. El segundo músculo que verás que tal vez no le prestes atención y que te hayas buscado por leche y nunca regresaste a cuidarlos, pues es el cuello. ¿Sabes? El cuello es uno de esos músculos en donde realmente podemos ver muchos músculos descuidados o tal vez músculos desproporcionados a otros músculos. Es un ejemplo bastante bueno de cómo pueden ser causados o como una programación el cual no los toma en cuenta. Porque ¿acaso has visto a alguien en el gimnasio entrenar cuello? Y es que entrenar cuello en el gimnasio es tan fácil como tomar una pesa de 1 kilogramo y empezar a hacer flexiones y extensiones de peso en un banquillo. Si es tan fácil, ¿por qué nadie lo hace? En parte porque si lo haces estarías perdiendo tu reputación y tu aura, porque cuando haces ese movimiento es algo similar como cuando succionas un pepi. Y de la misma manera que muchas personas van a descuidar el cuello en el gimnasio, también habrá muchos calisténicos, o la mayoría o casi todos, los cuales no toman en cuenta el cuello, y también yo estoy adentro de esas personas porque no entreno cuello casi nunca y se nota.
Y sabes, debido a las cualidades bruscas al sobrecargar en la calistenia, entrenar cuello en la calistenia es algo el cual tienes que tener mucho más cuidado que en el gimnasio. Por ejemplo, en el gimnasio solo tomas 1 kilogramo o una pesa muy ligera, pero cuando estamos hablando sobre nuestro peso corporal no podemos desaparecer nuestro peso mágicamente. Así que es mucho más complejo sobrecargar y descargar el peso en la calistenia. Y es a través de ir alrededor de estas complicaciones y limitaciones que en gran parte hace la calistenia algo bonito. Y adentro de los ejercicios que hacen el cuello en la calistenia, pues tenemos los puentes de cuello, los cuales son utilizados por luchadores o por boxeadores o por pilotos de Fórmula 1. Y te preguntarás, ¿para qué entrenar cuello? Número 1, te ves mucho mejor y más intimidante y más bonito y más aesthetic. Número 2, podría salvarte literalmente la vida. Por algo los pilotos de Fórmula 1 lo hacen, porque si chocas con un carro te fuiste a la mierda. Y bueno, si entrenaste cuello, después de tal choque puedes sobrevivir y decir gracias por el entrenamiento de cuello. Ahora, volviendo al tema, hacer puentes de cuello para alguien que nunca ha hecho cuello en su vida o que nunca ha ejercitado su cuello es un camino a lesiones. Como por un ejemplo, toma a alguien que no puede hacer ni una flexión completa y fuérzalo a hacer un fondo en paralelas y fuérzalo a que lo haga 20 veces seguidas o que lo haga constantemente, frecuentemente. Lo vas a joder, lo vas a lesionar. Entonces diría que es algo similar cuando haces puentes de cuello en la calistenia, lo que hace mucho más complicado el entrenamiento de cuello en la calistenia, y tal vez por eso no muchas personas entrenan cuello en la calistenia. Y esto también aplica a los ejercicios más amigables de cuello en la calistenia, como algunas regresiones del puente de cuello. A pesar de haber dicho esto, yo diría que una muy buena forma de empezar a entrenar el cuello en la calistenia sería hacer puentes de cuello con nuestro cuerpo totalmente recto y con nuestras rodillas en el piso. Bueno, no vas a hacer ninguna flexión porque te vas a quedar estático. O haces la extensión y aplicas lo mismo. Asegúrate de que el punto de apoyo esté más cerca de tu cabeza y utiliza los brazos para apoyarte, y simplemente te quedas estáticamente mientras tu cuello esté gimiendo, y eventualmente va a ser lo suficientemente fuerte para que pueda resistir las cargas más pesadas que implican la flexión y extensión de puente de cuello. El tercer ejercicio es un músculo el cual casi siempre utilizarás en ejercicios de jalada, el cual es el deltoide posterior o el deltoide de atrás. Casi todos los ejercicios de jalada de la calistenia, ya sean remos corporales o dominadas o tal vez cualquier tipo de front level o cualquier otro ejercicio de jalada que se te venga a la mente, muy probablemente vaya a utilizar el deltoide posterior. Entonces, si has utilizado tanto, entonces ¿por qué es algo lo cual necesitas que entrenar, o por qué está en esta lista de músculos descuidados? El hecho de que sea estimulado por muchos ejercicios compuestos no significa que mágicamente va a ser grande. Si haces una programación en donde tienes un montón de ejercicios compuestos los cuales no priorizan los brazos, entonces ¿qué vas a tener? Unos brazos no proporcionales a tu torso. Entonces obviamente el aislamiento y la concentración y la especialización en un músculo es importante si lo quieres hacer crecer, a menos que la construcción muscular no te interese. Y una de las razones por las cuales uno puede notar mucho más esa desproporcionalidad entre el hombro trasero es porque también tenemos un hombro al frente o un hombro anterior, el cual si haces calistenia probablemente ya sea bastante grande a través de, yo que sé, plancha, si haces plancha o flexiones de plancha por ejemplo, o si haces un montón de pike push-ups, los cuales te van a explotar el hombro fronterizo. Y creo que muchos calisténicos pueden estar de acuerdo conmigo que sus hombros al frente están mucho más grandes que los de atrás. Entonces, ya que nos hemos dado cuenta de que tenemos esa desproporcionalidad, entonces hay que hacer algo al respecto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hacer más ejercicios que hagan más el deltoide posterior y que lo aíslen mucho más. Y tal vez si es un ejercicio compuesto, pues será un ejercicio compuesto el cual se utilice mucho más el deltoide posterior. Unos buenos 3 ejercicios serían, si tienes anillas, podrías hacer flies reversos bastante buenos, los cuales puedes sobrecargar al bajar la altura de las anillas progresivamente. También podrías hacer y aplicar lo mismo con el face pull o las jaladas de cara. Suena bastante mal en español. O podrías hacer uno que no requiere anillas, el cual también he hablado en un video anterior,
un remo corporal con agarre ancho con el codo a la misma altura de tu hombro, lo cual personalmente hace que se sienta mucho más el deltoide posterior. Aplicas lo mismo, aumentas el volumen, la frecuencia, etcétera, la prioridad y verás un crecimiento. Y obviamente en el cuarto puesto teníamos que tener un músculo de las piernas. Y no solo es un músculo, sino que son dos músculos los cuales son bastante sinérgicos. Y no son los cuádriceps ni los isquiotibiales, son los abductores y los aductores de la pierna. Si has ido al gimnasio, probablemente te hayas encontrado con unas máquinas las cuales estarías utilizando los aductores y los abductores, pero si lo utilizas pues perderías no solo tu aura pero también tu reputación y te empezarían a enviar 10 correos de Tinder de personas diciéndote que no eres masculino porque haces esos. Y a primera vista podrías decir que no hay ninguna manera la cual podríamos simular esa misma máquina en el gimnasio, pero realmente sí hay ejercicios, sí hay un par de ejercicios en donde puedes estimular los abductores y los aductores. Y no me refiero a ningún ejercicio compuesto de piernas que posiblemente requiera la utilización de esos músculos para poder ser hecho, sino que me refiero más a la abducción y la aducción de pierna calisténica, digámoslo así, porque no encontré ningún nombre para eso, el cual es bastante bueno. Y para hacerlo simplemente buscas una superficie el cual esté a la altura de tu cadera o más bajo o tal vez más alto, no tiene que ser totalmente preciso, y procedes a poner tu cuerpo al piso mientras estás viendo un lado en particular. Agarras la mano que esté más cerca de tu piso y la utilizas como apoyo mientras tu brazo esté recto, y con el pie que está más cerca de la superficie o el pie que esté arriba lo colocas en la superficie y empiezas a hacer la acción de aducción. Y si quieres hacer la abducción, el cual es un poco más raro de hacer, pues simplemente pones la otra parte del pie en vez de la parte que estaba adentro de tu pie. Y bueno, esos fueron 4 de los músculos los cuales tal vez sean descuidados y te hayas buscado por leche y nunca vuelto. Y tal vez son descuidados porque son músculos los cuales no son tan populares. Tal vez son músculos los cuales piensas que estás estimulando suficientemente porque estás haciendo compuestos. Y si quieres crecer un músculo en particular, siempre viene bien el aumento de volumen, de frecuencia, de esfuerzo y de prioridad en tu programación o entrenamiento. Lamentablemente no podemos crecer el pene o la pichula, porque si ya pudiéramos hacer eso, pues game over. Si te gustó el video, pues dale like, suscríbete. Y si pudiéramos hacer eso, y si pudiéramos crecer el pene, tal vez veríamos pene hold, pene holds. Suscríbete.